o malignas, ¿no? Por ejemplo, benignas, hasta un lipoma, tumor de grasa, ¿no? Basta que sea parte de la economía, se presenta cualquier tipo de lesión. El cáncer de pulmón, las neoplasias pulmonares, lo más frecuente que nosotros vamos a ver son los carcinomas, mientras que las neoplasias más raras son los linfomas, los sarcomas, son más raros. Lo más frecuente es el carcinoma, lo que vamos a ver prácticamente a diario en la medicina. El cáncer de pulmón poco a poco ha ido incrementando y actualmente es una de las causas principales de muerte por cáncer. Constituye la primera o segunda causa y ocupa un lugar entre el segundo y tercer lugar en mujeres y en hombres en frecuencia. El cáncer de pulmón ¿cómo se produce el cáncer? ¿Por qué se produce el cáncer de pulmón? Por varios factores de riesgo. El más común de todos ellos es el tabaquismo, eso lo sabemos de hace muchísimos años, que el 80%, 90% de los casos de cáncer pulmonar en general está en relación al uso del tabaco. Los factores que menos riesgo nos van a dar son la exposición a sustancias como radio, radón, uranio, asbesto, arsénico, o también en algunos casos se ha observado que algunos pacientes que han recibido tratamiento de radioterapia luego de haber tenido un cáncer de mama o un linfoma de Hodgkin pueden desarrollar cáncer de pulmón. Existe también una predisposición genética o familiar en el cáncer de pulmón. Está asociado también a la presencia de algunas enfermedades pulmonares crónicas, ¿no? Como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o infecciones crónicas como la tuberculosis y el virus de inmunodeficiencia humana. Y también se ha visto que se incrementa en aquellos lugares donde la polución ambiental es muy severa. La edad también tiene que ver mucho como factor de riesgo. Se presenta mayormente por encima de los 60 años de edad. En la gente más joven es muy raro y tiene predilección por el sexo femenino, pero ya a estas alturas se ha visto de que las mujeres están empezando a desarrollar, ¿no?, un buen número de carcinomas pulmonar. Otro factor de riesgo es aquellos pacientes portadores de fibrosis pulmonar. Miren ustedes, la presencia de fibrosis pulmonar aumenta 7 veces el riesgo. Y vamos a ver que hay un caso especial de cáncer de pulmón, que es el adenocarcinoma, que se asocia sobre todo a aquellas lesiones fibrosas. Es típico encontrarlo, que es el adenocarcinoma. Y también se relaciona al uso de sustancias antioxidantes. No necesariamente todas, pero algunas, como factores de riesgo. Básicamente lo más común es que sea mayores de 60, 70 años de edad y que tengan como antecedente el tabaquismo. Esto es lo más común. Por eso que en la etapa de prevención, lo primero que se hace es eliminar esto, el tabaquismo. Existe susceptibilidad a desarrollar cáncer de pulmón cuando hay alteraciones en los genes, cuando hay una proliferación o desarrollo de oncogenes, ¿no?, que van a desarrollar genes neoplásicos, genes que van a dar cáncer, o cuando los genes supresores tumorales están alterados, ¿no?, modificados
se liberan estos genes, quedan al aire y no controlan la actividad proliferativa de las células. O también la presencia de genes codificadores de enzimas proconvertidores de procarcinógenos en carcinógenos. O la presencia de genes inhibidores de carcinogénicos. Ven ustedes, o es que se producen genes que van a desarrollar cáncer, o se suprimen los genes que van a impedir el cáncer. El cáncer de pulmón ahora se clasifica en dos grandes grupos. El cáncer de pulmón de células pequeñas o microcítico, y el cáncer de pulmón de células no pequeñas o no microcítico. Antes se hablaba de muchísimo, van a ver ustedes en las clasificaciones antiguas, se hablaba de muchísimos tumores que ahora se sabe que son lo mismo. Por eso es que ahora hay dos grandes clasificaciones: células pequeñas y células no pequeñas. Vamos a ver, de estos es uno solo, mientras que el carcinoma de pulmón de células no pequeñas o no microcítico son los adenocarcinomas, a la cabeza de todos. El carcinoma de células escamosas o epidermoides. Y el carcinoma de células grandes. Hay otras subvariantes que no tienen mayor importancia, pero que entran dentro de este gran grupo. Por ejemplo, el carcinoma de células pequeñas o microcítico es el llamado carcinoma de células en avena. Células pequeñas o células en avena, se le llama. Y constituyen de entre el 20 al 30% de los cánceres pulmonares. Entonces, tenemos que el 80% o 70% del resto corresponden a los de células grandes. Y este tipo de cáncer es el más agresivo de lo que existe en el pulmón. La presencia de este carcinoma, su pronóstico es malo de un inicio. El tratamiento tiene que ser agresivo, por lo tanto, ¿no? Y estas neoplasias se localizan sobre todo en la parte central del pulmón. Aparte de clasificarlos en células grandes y células pequeñas, o células no pequeñas, tenemos nosotros que también se pueden clasificar en localización central y periférica. Pero para efectos de patología, lo que nos interesa es el aspecto histopatológico, porque esto puede variar. No quiere decir que todos sean de localización central, también hay periféricos. Entonces, estos carcinomas de células pequeñas o células en avena, que se localizan mayormente en la zona central, crecen rapidísimo, muy rápido. Y a veces pueden debutar con metástasis a mediastino y los tejidos extratorácicos sin haber dado sintomatología pulmonar, por su rapidez. Y también el tabaquismo es el principal factor de riesgo. Ustedes, el 98% de los pacientes que presentan este carcinoma tienen antecedentes de tabaquismo. Entonces, ¿cuál es la característica histológica de ese tumor? La característica histológica es que hay una proliferación desordenada de células relativamente pequeñas, con núcleos realmente pequeños, muy hipercromáticos, con escaso citoplasma, células pequeñas de bordes mal definidos, escaso citoplasma, esto es lo importante, hipercromáticos los núcleos, y presenta alto índice mitótico, de modo tal que esto a veces nos hace confundir a los patólogos con un linfoma, porque existen los linfomas anaplásicos que pueden tener esta característica. No puede pasarlo, puede pasarse desapercibido en un esputo, ¿no? Esta imagen, que pueden simular linfocitos reactivos.
Lo que digo, la ventaja es que nosotros podemos encontrar aquí gran cantidad de figuras mitóticas. Se puede confundirse con un linfoma. Son células relativamente pequeñas, de escaso citoplasma, núcleos hipercromáticos que pueden presentar granulos finos, pueden presentar nucleolos o no nucleolos, o ausencia de nucleolos, etc. Pero la característica es la proliferación desordenada de estas células, que hacen una masa. Entonces, y una característica que creo que no está escrita, es que este pulmón, este carcinoma de células pequeñas o en células de avena, el paciente usualmente puede debutar con una metástasis y su pulmón aparentemente está bien. Y uno examina esta lesión, examina los pulmones y encuentra esta masa. A veces pasa indolente, uno ni cuenta se da. Solamente cuando ya da metástasis, nos damos cuenta. Pero es muy rápido de crecimiento. El carcinoma de pulmón de células no pequeñas. Este es el más frecuente de todos. El carcinoma de células no pequeñas hemos dicho que es adenocarcinoma, el carcinoma escamoso, ¿no? Y el carcinoma de células grandes. El adenocarcinoma es el más frecuente de todos ellos. Actualmente es el más frecuente. Miren, a nivel mundial el 50% de los carcinomas de pulmón son adenocarcinomas. Y esto hace 10 o 15 años atrás era más frecuente el carcinoma escamoso. Así lo veíamos. En las últimas 2 décadas ha aumentado tanto de que ha pasado a ocupar el primer lugar. Y sobre todo es más frecuentemente observado en mujeres jóvenes y no fumadoras. Entonces estoy mirando todo, pero si lo más frecuente es que sea el tabaco, es cierto, si el tabaco sigue siendo el gran problema. Lo que pasa es que los pacientes que tienen cáncer de pulmón usualmente son fumadores pasivos. ¿Qué quiere decir esto? Que son pacientes que conviven con personas fumadoras. O sea, ellos no fuman, es el humo del tabaco el que los lleva el riesgo de formar adenocarcinomas. Entonces, estas neoplasias se caracterizan, ¿no?, porque forman glándulas, como se llama, glándulas, recuerden ustedes, carcinoma, neoplasia maligna, tumor, carcino, neoplasia maligna originada en el epitelio, este es epitelio carcino, ¿no? Epitelio glandular, forma glándulas. Y también hay células productoras de mucina. Esta es la característica, son estructuras glandulares de diferente tamaño y forma. Y si uno quiere lucirse un poco, pues para decir, ¿no?, aquí presentamos una proliferación desordenada de células de glándulas de diferente forma, tamaño, tapizada por células neoplásicas de núcleos alargados, núcleos redondos, pequeños, con nucleolo, con metástasis, con mitosis, etc., con ausencia de estroma interglandular. Todo lo que les ocurra, eso es. Pero yo le decía una característica que el patólogo sí puede decir, esto es un carcinoma primario de pulmón, es que estas usualmente se asocian a tejidos cicatrizales. Pequeñas cicatrices en la periferia del pulmón, ¿no? Allí se empieza a formar esta neoplasia. Y, como digo, está localizada en la periférica, tumor periférico. Esto de subtipos, acinar, papilar, eso es una variedad que antes sí se conocía, era importante mencionar la acinar, papilar, bronquioalveolar y variedad sólida, que nosotros tenemos que recordar esto, porque esta variedad, por ejemplo, la variedad bronquioalveolar, son glándulas muy pequeñas, que son glándulas muy pequeñas, mucosecretoras, secretan gran cantidad de moco, de modo tal que el aforismo médico dice, cuando el paciente
se acuesta, ¿no? Y al día siguiente amanece, ¿no? Con un recipiente, antes usaban la llamada vasenica, ¿no? El recipiente dice, la mitad de la vasenica llena de moco, eso es carcinoma bronquial alveolar. Es lo que se decía antiguamente. Pero ahora se ha demostrado que casi todo es por ese moco, ¿no? Por eso que todos se agrupan en este gran grupo. Ya no se habla de estos puros. Esto es el problema del patólogo, ¿no? Siempre para efectos generales son los adenocarcinomas. Repito, neoplasias malignas originadas usualmente en la periferia del pulmón, no lo periférico, y asociado a una cicatriz y que forma glándulas. Y es más frecuente en el sexo femenino y con alta incidencia en pacientes fumadores y no fumadoras. El carcinoma de células escamosas o epidermoide, que hace algunas décadas era el más frecuente de todos ellos, es más frecuente en el sexo masculino y es el segundo tipo de cáncer de pulmón. Aquí corresponde al 30%, mientras el otro estábamos hablando por encima del 50%, pero tiene mal pronóstico. Y la localización es central, es similar a la localización del carcinoma de células pequeñas o células en avena. Su crecimiento es lento, con metástasis tardías, a pesar de que tiene, ¿no? Por eso, porque su pronóstico es mucho mejor que el anterior, los anteriores. Y está relacionado con antecedentes de tabaquismo. Igualmente eso no sé, el tabaco no se va a salir de acá. Y puede tener manifestaciones como atelectasia o neumonía obstructiva. Esta es la primera manifestación que el paciente, clínicamente, lo que el paciente va a presentar, ¿no? Estas neoplasias tienen tendencia a necrosarse y a cavitarse, presentan cavidades y se asocia a hipercalcemia. Hay un tumor que se llama el pancoas, tumor de pancoas, que es un carcinoma de células epidermoides o escamosas de pulmón que presenta, ¿no? Llama de pancoas porque es un síndrome, ¿no? En el cual el párpado, usualmente del lado izquierdo del pulmón, ¿no? Se produce la ptosis palpebral, el párpado se cae. El paciente con un párpado caído del lado izquierdo, con antecedentes del fumador, hay que pensar en que puede tener este tumor y va a encontrarse, a examinar y encuentra que este tumor, ¿no? Produce esta lesión, ¿no? Característicamente, desde el punto de vista histológico, encontramos el carcinoma escamoso. ¿Qué es el carcinoma escamoso? Una proliferación de células de tipo epitelio escamoso, ¿no? Con puentes intracelulares, con presencia de queratina o tumores productores de queratina. Como si fuera piel, como si fuera carcinoma de piel. ¿Veis? Nido de queratina y células escamosas. ¿Cómo se diferenciar esta masa de células escamosas de otras células? Es porque entre ellas, bueno, este aumento no se puede ver, existen los llamados puentes intercelulares o los demosomas. Entonces tenemos otro tumor que es el carcinoma de células grandes, que es el de menor frecuencia, entre el 10 a 15% de los pulmones, de los cánceres pulmonares son de este tipo. Es una neoplasia epitelial, porque es un carcinoma, que se presenta también como grandes masas adyacentes, asociadas a neumonitis asociada. Y también tiene que ver con fumadores. La localización, ¿no? La localización es periférica, ¿no? Y da metástasis precozmente, es un tumor muy agresivo. La metástasis da a
mediastino y a cerebro. Su pronóstico es malo, muy malo. Entonces, hemos visto que los dos malos ahorita es el de células en avena y este. El adenocarcinoma también es malo, pero en menor frecuencia, menor intensidad. Histológicamente, porque así se llama, carcinoma de células grandes, las células son grandes, poligonales, son grandes, células tremendas grandes con gran cantidad de citoplasma, núcleos hipercromáticos grandes. Este núcleo puede ser hipercromático o puede ser vesicular, pero grande, y a veces puede observarse también grandes nucleolos evidentes. Son masa de células grandes, de abundante citoplasma, núcleos grandes, hipercromáticos o vesiculares con nucleolo evidente. Entonces, veamos aquí nuevamente, ¿ya? A ver, porque básicamente de acá viene, este es todo lo que me interesa aquí. El cáncer de pulmón. Hemos visto el carcinoma de células pequeñas, repito la voz. Este constituye el 20 a 30% de todos los cánceres pulmonares. Entonces el 80% o 70% son de los demás. Y, ¿no? Hemos visto que de los demás, el más frecuente de los no células pequeñas es el adenocarcinoma. Mientras que le sigue en frecuencia de células no pequeñas el carcinoma escamoso y más raro aún el 10% del carcinoma de células grandes. Este carcinoma de células pequeñas es muy agresivo. Es muy agresivo, igual que el carcinoma de células grandes, es agresivo. Y su localización es central. Igualmente sucede, acá hemos dicho, con el carcinoma, ¿no?, de células escamosas, ¿no? Mientras que los otros carcinomas, como el adenocarcinoma, ¿no?, entonces, la localización es periférica, igual que el carcinoma de células grandes. Y bueno, la histología, su nombre mismo lo dice, ¿no? Carcinoma de células pequeñas son células pequeñas, con poco citoplasma, en el caso de citoplasma, núcleos. Ustedes pueden decir el núcleo, la característica del núcleo que quieran, núcleos grandes, irregulares, no, núcleos, disculpen ustedes, núcleos hipercromáticos, ¿no?, que ocupan casi todo el citoplasma, con mitosis abundantes, algunas vesiculares, etc. Mientras que el de adenocarcinoma son glándulas. Mientras que el carcinoma de células escamosas, son células escamosas, como su nombre lo indica, células escamosas, que van a formar queratina. Pues se llama escamosa o epidermoide, epidermis, de bien el nombre. Y que de estos tumores, la pregunta puede ser, de los tumores, de los cánceres pulmonares que usted conoce, ¿cuál de ellos está asociado al tumor de Pancoas? El tumor de o el carcinoma de células escamosas. De las neoplasias malignas pulmonares, ¿cuál es la más frecuente de todas ellas? El adenocarcinoma. Pero ¿cuál es la más agresiva? El carcinoma de células pequeñas. Es lo más grande. Ese es lo que nos interesa más, ¿no?, de acuerdo al tipo de neoplasias. Existen otras células, otras neoplasias, como puede ser el tumor carcinoide, que es productor de hormonas, o otras neoplasias como los linfomas, los sarcomas, pero son raros. No se preocupen, porque nos interesa que los carcinomas pulmonares, ¿no? Clínicamente, el cáncer pulmonar rara vez da síntomas tempranamente. El paciente puede estar mucho tiempo, una pequeña tosecita, baja de peso y nada más. O sea, síntomas generales, ¿no?, baja de peso, un poco de astenia, anorexia,
falta de apetito, desgano, un poco de tos nada más. De modo tal que cuando el paciente acude a la consulta es porque ya su clínica es muy florida y se encuentra en estadios muy avanzados. Entonces, ¿por qué acude el paciente usualmente con cáncer de pulmón al médico? Porque tiene una tos severa que no lo deja dormir, ¿no? A cada instante, porque tiene una dificultad respiratoria dependiendo del tamaño del tumor, o hay una disfonía, o hay presencia de sangrado, al toser, hemoptisis y dolor torácico. Lo más característico que el paciente asista al médico es por tos y por hemoptisis. Tose y de vez en cuando arranca un poco de sangre. Bueno, eso puede ser, pero acá en nuestro Perú tenemos que pensar, ¿qué es lo primero que tenemos que pensar? En que no es un paciente con cáncer, sobre todo si es menor de 60 años, que puede ser, más frecuente que sea tuberculosis. Pero también los pacientes mayores de 50 años o 60 años también tienen derecho a hacer tuberculosis. O sea, pero esto es importantísimo. Cuando ustedes vean tos con hemoptisis y mayores de 60 años, que parar las orejas y pensar que este paciente tiene un cáncer, ¿no? Sobre todo si es que es un paciente que ha mucho bajo de peso, que tiene desgano, que no tiene apetito. Y se pueden presentar muchas otras manifestaciones, como les decía a ustedes, el síndrome de Pancoas, con el párpado caído, ¿no? O el síndrome en el cara superior, síndrome del Claude-Bernard-Horner, etc. Entonces, este Pancoas se asocia a un tumor, a un metástasis que da hacia la región supraclavicular. Entonces, y bueno, los síntomas y signos metastásicos están referidos a los lugares afectados. Entonces, acá tenemos los síntomas y signos pulmonares que presentan, este es el resumen, ¿no? Entonces, el síntoma más frecuente producido por cáncer pulmonar es la tos persistente, tos seca, salvo que se trate de un adenocarcinoma de la variedad que le dije a ustedes, del carcinoma bronquial alveolar, que produce gran cantidad de moco. Pero usualmente la tos seca, ¿no? Luego viene la hemoptisis. Hemoptisis cuando este tumor, ¿no?, lacera y se sucera a la mucosa bronquial. Cuando este tumor es ya muy grande y asocia a una obstrucción bronquial, ¿no?, por presencia de neumonitis o atelectasia o mucho moco, viene la disnea y el dolor torácico. Lo más común es que sea la tos y hemoptisis. Acá es un cuadrito que es importante que lo sepamos, que nos da una idea más o menos a qué nos estamos enfrentando. Miren ustedes, si la localización central, lo más frecuente que presente es tos, disnea obstructiva, hemoptisis, sibilancias, estridor, neumonitis obstructiva. ¿Y esto por qué? Porque está cerca a los bronquios. Estos por eso son los centrales. Cuando los pacientes centrales tenemos estos tumores. Entonces, estos tumores, ¿cuáles eran? Recuerden más de la región central, eran dos. Era el carcinoma de células grandes y el carcinoma de células pequeñas, ¿no?, o el células en avena. Mientras que el adenocarcinoma o el carcinoma, entonces tenemos, es más de periférico, el dolor clásico, una disnea restrictiva, abscesos y derrame pleural. Esto es como un concepto, ¿no?, que no es 100% seguro esto, ¿no?, sino más o menos nos ayuda a decir, este paciente tiene probablemente otra cosa, y este paciente tiene probablemente otra cosa. Inclusive si nos dicen, hay un tumor, ok, esto nos va a indicar qué cosa es lo que más tenemos, ¿no? Pero no siempre es así. Nos ayuda, pero
no es 100%. Recuerden ustedes que la medicina no es una ciencia exacta. La medicina es un arte. Uno tiene que, a pesar de ciencia es un arte, uno tiene que saber manejar síntomas y signos y respuestas del paciente. No todos los pacientes. Hay un acceso en un aforismo de medicina que dice: existen pacientes, hay enfermos y no enfermedades. Muchos pacientes con cáncer pulmonar pueden presentar de diferentes síntomas, diferentes manifestaciones. Lo más común es lo que estamos viendo. Otros síntomas extrapulmonares que también sí nos ayudan, no solamente para cáncer de pulmón, sino para todos los cánceres, es esto: pacientes con pérdida de peso o febrícula, fiebre de origen desconocido, no saben de qué, el paciente tiene fiebre y no sabe, ¿no? Ojo, hay que pensar en cáncer, ¿no? Y el paciente de debilidad, bueno, si no encontramos la causa, hay que pensar en el cáncer. Estos son los síntomas generales de un paciente. La anorexia, la falta de apetito es importante en los pacientes con cáncer en general. Y tener en cuenta que los pacientes ya mayores de 50 años, el riesgo de padecer de cáncer es mayor. Entonces, si un paciente pasa a la tercera década de la vida, el riesgo es este, ¿no? Aunque últimamente, muchachos, se está viendo que mucha gente joven está presentando cánceres. No sabemos a qué. Se sospecha, pero no hay confirmación, ¿no? ¿Por qué? Que todos los últimos años se incrementó enormemente el cáncer de gente joven. Entonces, también cuando otro caso es que presenta disfagia, que tenga dificultad para tragar, hay que pensar de que es un cáncer que está de pulmón, que puede comprimir el esófago y le dificulta tragar, ¿no? Otro es el síndrome de la vena cava superior, ¿no? Es una compresión que hace el tumor a la vena cava, de modo tal que el flujo venoso, es fácil observarlo cuando el paciente se echa. Va a ver usted que se le ingurgita la vena, ¿no? La vena en el cuello se la va a ingurgitar. Entonces, y también las venas de las extremidades, ¿no?, superiores. Esto es otro signo que nos puede ayudar. El tumor de Pancoas, que decía, ¿no? Otros signos ya más raros, más lejanos, puede ser que haya parálisis en el nervio recurrente laringio, pero esto no quiere decir que porque se paralice, puede ser que la neoplasia pueda ser laringe, ¿no? La otra, parálisis nerviofrénico, o que afecten la cadena simpática de ángulo estrellado. Mucho más raro. Igualmente, esto para todos los cánceres, muchachos. Síntomas y signos metastásicos. Recuerden ustedes que el pulmón es un órgano blanco, igual que el hígado. No sé si le dijeron. ¿A qué llamamos órgano blanco? Órgano blanco es aquel órgano que recibe la mayor cantidad de metástasis de otras neoplasias. Entonces, y afecta, puede ir a hígado, o puede ir a cerebro, al lado suprarrenal. El cáncer de pulmón usualmente va a cerebro, hígado, lado suprarrenal y huesos. Puede ir a cualquier otra estructura, pero más a estas zonas. Cuando se metastatiza hacia el cerebro, el paciente presenta cefaleas, convulsiones, de acuerdo a la localización, si es la área motora, un déficit motor focal, o cambios en el comportamiento. En el hígado va a presentar, ¿no?, depende del tamaño del tumor, náuseas, ictericia, ascitis. En las zonas suprarrenales no hay mayor síntoma. Y en los huesos, dolor óseo, elevación de fosfatasa alcalinas y calcio elevado. Antes de seguir acá, si yo les preguntara a usted, diga usted, ¿cuál es la neoplasia maligna más frecuente en pulmón?
La neoplasia maligna más frecuente en pulmón. Miren ustedes el juego de palabras, ¿eh? Escuchen. Porque de esta le voy a poner. Diga usted, ¿cuál es la neoplasia maligna más frecuentemente que observa usted en pulmón? No es los cánceres pulmonares, no es lo que hemos hablado. Acabo de decirles que el pulmón y el hígado son órganos blancos, son órganos que reciben cáncer de todas partes. Entonces, el cáncer más frecuente que nosotros encontramos en pulmón y en hígado es metastásico. Lo más frecuente que sea metastásico. Mientras que el cáncer primario, ahí viene el cambio de palabra, ¿no? El cáncer primario de pulmón es el adenocarcinoma de pulmón. Así es. El adenocarcinoma pulmonar es el primario, el originario de ahí. Pero el tumor que más observamos en pulmón es metastásico, igual que en hígado. Pasa igualito. Entonces, ¿cómo confirmamos la presencia de una neoplasia? Porque clínicamente tenemos los signos, radiológicamente encontramos una masa pulmonar ahí media rara, ¿no? Media rara. Entonces tenemos que, lo más certero es el estudio histopatológico. O sea, la biopsia o sacar el pulmón, el tumor, ¿no? La biopsia pulmonar. Es lo primero que tenemos que hacer. Estos hallazgos confirman si es cáncer y también identifican si es un carcinoma de células pequeñas o carcinoma de células no pequeñas. Ya viene el otro procedimiento, que es ver si lo reseca o no reseca, ¿no? Vamos a hacerlo y para ver el estadiaje. Entonces, para tomar las muestras del pulmón, nosotros contamos con varios procedimientos. Cuando la lesión es central, es fácil, a través de una broncoscopía con biopsia transbronquial. Uno mete el broncoscopio y hace la biopsia, porque estos tumores usualmente están pegados al bronquio, ¿no? Varique pulmonar, pero que infiltra el bronquio. Entonces uno ve una zona y ve que está sangrando, ahí muerde y saca la muestra, y este es lo más certero. Pero también nosotros podemos encontrar, ¿no? Cuando ya es más difícil, la broncoscopía no nos va a permitir llegar a esa zona porque tiene, recuerden ustedes, las ramificaciones que a veces se van haciendo más delgadas. Existe esta técnica, la aspiración con aguja fina guiada con ultrasonido endobronquial o tomografía computarizada. A través de la sonido de rayos X, ultrasonido nos permite llegar a esta lesión y con una aguja. Esta es la técnica más inocua, menos dañina y más rápida, pero tiene que ser hecha por un profesional que tenga experiencia, ¿no? Porque cualquiera no lo puede hacer, ¿no? Tiene que, sobre todo, que maneje muy bien la ecografía, ¿no? O el estudio radiográfico para poder usar esta técnica. Pero sí, también no es fácil para nosotros los patólogos llegar a esto, con una buena muestra. A veces también es útil cuando este cáncer ha dado derrame pleural. Derrame pleural, hay que sacar un poco el líquido del derrame y hacer un estudio citológico. Y ahí también podemos encontrar estas células que nosotros podemos decir si es células pequeñas, si es células grandes, si es adenocarcinoma, si es carcinoma escamoso, etc. Aquí podemos hacer citología, muy útil. Y también es inocuo. Y ahí también, ¿no?, hacer la biopsia pleural si nosotros encontramos que la citología es negativa. Eso no quiere decir que hay un derrame, hay una biopsia de un tumor, de una sospecha de tumor pulmonar. No se ha podido hacer estas técnicas y nosotros sacamos líquido y no hay nada, no encontramos. Esto no quiere decir que haya acabado, que es negativo, no hay cáncer. No,
hay que también hacer esta técnica, que es la biopsia de la pleura. Nos va a ayudar. Lo más común es estos dos. La broncoscopía, la aspiración con aguja fina y este de acá. Esto siempre casi no nos llega a nosotros los patólogos. Primero que todo esto. Cuando el paciente llega con un derrame, le saca un poco de líquido para que el paciente pueda respirar bien y lo mandan al patólogo. Y de acuerdo a lo que el patólogo encuentre, dirá, ok, ¿sabe qué? Hay una biopsia dirigida con aspiración, aguja fina, si es periférico, o de repente central, hay otra biopsia. Otros estudios más avanzados, ahí es que se le haga al paciente una tomografía. Y también hay que hacer una radiografía de abdomen porque, les digo, estos tumores están metástasis fácilmente. Otro es la tomografía computarizada en los casos de metástasis del carcinoma de células no pequeñas, o el PET scan en estudios de mayor sensibilidad, ¿no? Para compromiso de mediastino, neurolinfáticos, metástasis torácicas. También pruebas moleculares. Esto es mucho más avanzado. Solamente esta lámina, por favor, solamente como conocimiento, no es para el examen. O marcadores que aporten información a la selección de tratamiento. O exámenes genéticos que nos van a permitir hablar de qué tipo de cáncer. Pero cuando hayamos agotado, cuando hayan agotado esto, y esto es lo que está a la mano del 100% de todos nosotros, en cualquier hospital, aún en hospitales lejanos de la capital, podemos hacer nosotros una toracocentesis. Esto es facilísimo. Cualquiera lo puede hacer. Mejor si es un neumólogo o un cirujano. El estadiaje, bueno, vemos un tumor que puede crecer, entonces, esto es solamente, por favor, como conocimiento, porque esto es importante para nosotros los patólogos y para el tratamiento. Entonces, cuando hablamos de T1, T2, T3, T4, nos referimos al tamaño del tumor. El tamaño del tumor. N nos referimos a la metástasis a los ganglios linfáticos. Y M cuando se refiere a metástasis a otros órganos. Entonces, esta es la clasificación. T1 cuando el tumor es menor de 3 centímetros, ¿no? Y solamente está limitado, ¿no?, al lóbulo pulmonar, sin invasión del bronquio principalmente. T2, mayor de 3 centímetros, pero acá ya la cosa varía un poco. Se tiende al bronquio proximal, al bronquio principal, ¿no?, lobar. El T3, el tumor ya de mucho más grande, más de 40 tamaño, invade la pared del tórax, diafragma, pleura, mediastino, y está a menos de 2 centímetros la carina. El T4, ni hablar, pues este ya es un paciente que no tiene casi salvación. Es un cáncer muy avanzado. Mientras que si no hay metástasis, hablamos del T1 o T2, NO o N0. Es decir, que no hay compromiso regional, ¿no? Y si hay la metástasis solamente a ganglios linfáticos, peribronquiales o biliares del mismo lado, entonces es N1. Pero cuando la metástasis ya va a ganglios linfáticos mediastinales, ¿no?, y subcraneales, N2. Metástasis de ganglios linfáticos mediastinales o contrariales o a ambos lados, ¿no? Entonces, o supraclaviculares o contralaterales, N3. Y cuando no hay metástasis, evidencia de metástasis a otros órganos, nosotros decimos T1, N0, M0. No hay. Entonces, los de mejor pronóstico son los T1, T2, N0, M0. Estos son los mejores pronósticos. Y lo de peor pronóstico es el T4, N3, M1. Ya, son de peor pronóstico, ¿no? Es en cuanto al estadiaje. ¿Cómo se maneja el cáncer de pulmón? Está determinado por el tipo de cáncer de pulmón. Igualmente por el estadio, de acuerdo al estadio, ¿no? Entonces, recordar que la mayoría de los cánceres pulmonares son diagnosticados en estadios avanzados. Dijimos, cuando el paciente solamente va
la consulta cuando ya está en estadio, cuando ya dio metástasis, o tiene compromiso pleural, derrame, ¿no? Etcétera. Entonces, la mayoría de estos tratamientos son paliativos, por eso es que el cáncer de pulmón es una neoplasia de mal pronóstico en general. Entonces, ¿cuándo se recomienda solamente el manejo quirúrgico? Cuando los estadios están 1 y 2, recuerden ustedes que dijimos, ¿no?, que solamente está limitado a bronquio, ¿no?, o limitado a bronquio y compromiso limitado a faringe pulmonar, y 2 cuando está a tipo 2, cuando está limitado al bronquio, o sea, entre 3 a 6 milímetros. Pero cuando ya es mayor, ya la cosa se complica. Cuando ya el paciente presenta un estadio 3, ¿no?, sobre todo en estos, de células no pequeñas, ¿no?, está indicado aún esto. Entonces, este manejo puede ser una segmentotomía, o sea, sacar solamente el tumor y parte del segmento pulmonar, una lobectomía, sacar todo el lóbulo pulmonar, o neumonotomía, sacar todo el pulmón afectado, dependiendo del tamaño del tumor, ¿no? Dependiendo, como les digo, del tamaño del tumor, del cuadro clínico y sobre todo del estadio. Esto es importantísimo. Manejo quirúrgico, cuando vean ustedes, cuando está en estos estadios 1, 2 y hasta 3 en el caso de células pequeñas. Pero en células pequeñas, células no pequeñas, digamos. Pues, mientras que la radioterapia es el segmento de elección, el tratamiento de elección para carcinoma de células pequeñas. Si ustedes hacen una traspolación de lo que estamos aprendiendo, y deben haber escuchado, no sé si ya hicieron clase de linfomas, ¿no?, o no han hecho de estómago, pero encontramos que todas las neoplasias malignas de células pequeñas, ya sea linfomas, ya sea carcinomas de células pequeñas de pulmón, cuando vemos el testículo igual de células pequeñas, o cuando vemos estómago, todas estas son susceptibles de radioterapia. La quimioterapia también nos afecta, pero son susceptibles, ¿no? Entonces, células pequeñas, cuando es el tratamiento de lesión para células pequeñas. Los linfomas, por ejemplo, no se sacan, no se operan. Estos, depende del tamaño, se puede operar, ¿no?, pero lo básico es darle la radioterapia. En el carcinoma de células no pequeñas, temprano o localmente avanzado, también se puede usar radioterapia. Y solamente como tratamiento paliativo en los casos más avanzados. La quimioterapia, que es un tratamiento mucho más avanzado, puede usarse como quimioterapia de inducción o neoadyuvante, quimioterapia concomitante y quimioterapia adyuvante. O sea, hay varias formas de utilizarla. Y esta cuando el carcinoma o la lesión está más avanzada, cuando es un tumor muy agresivo. Entonces, en el caso de inducción, como tratamiento local o ayudado a la cirugía, ayudando a la cirugía o a la radioterapia. El objetivo es disminuir el tamaño del tumor para realizar el tratamiento. Por ejemplo, cuando el tumor es un poco grande y hay dificultad para resecarlo, usualmente el cirujano dice, no, primero denle radioterapia, ¿no?, cosa que disminuye el tumor de tamaño para poder hacerlo, resecarlo. Y eso no solamente se da en el pulmón, también en cualquier órgano, ¿no? Ahora, sobre todo los tumores susceptibles de ser tratados con radioterapia, los cuales sí nos va a ayudar la cirugía y después la quimioterapia. Aquí, como terapia concomitante, en forma simultánea, se usan los dos, radioterapia y quimioterapia. Y aquí, como terapia adyuvante, después de la cirugía, para prevenir la recaída del paciente. Entonces, esto se usa más en cánceres avanzados, o en cánceres más agresivos. Está indicado en la mayoría de los cánceres de pulmón. La quimioterapia es el tratamiento de elección final de este paciente.
Actualmente se usa ya, ustedes habrán escuchado que los pacientes con cáncer tienen y tratados con quimioterapia tienen gran cantidad de problemas, ¿no es cierto? Usan, son las clásicas drogas con el metrotexate, el 5, que digo, las drogas químicas, las drogas inmunosupresoras típicas, clásicas, producen caída de pelo, náusea, vómito, ¿no? Pacientes mal. Pero ahora se está usando la inmunoterapia, terapias especialmente con clonas, monoclonales, para tratar a estos pacientes. Y sobre todo, miren ustedes, la inmunoterapia, el costo es altísimo, por supuesto. Si normalmente una terapia normal en un paciente con un cáncer cuesta 1.000 soles, 1.500 soles el tratamiento cada 10, 15 días, con la inmunoterapia te cuesta 15.000 a 20.000 soles. Ha subido mucho. Pero el paciente en este caso no tiene síntomas de este tipo de náusea, vómito. El paciente tolera más. A veces ni se le cae el pelo. Pero no todos los pacientes, ojo, no dice que la inmunoterapia sea la panacea y ya se soluciona el problema, no. Y de buenos resultados. Por ejemplo, está indicado en las neoplasias pulmonares de células pequeñas, ¿no? Y sobre todo en el estadio avanzado, y no células no pequeñas en el estadio avanzado y metastásico, la inmunoterapia. Entonces, y hay terapias dirigidas especialmente a estas células no pequeñas, cuando el tumor es avanzado metastásico, o presenta una mutación homogénica demostrado. Entonces, se usan agentes que son inhibidores de la tirosina quinasa, especialmente una mutación, anticuerpos monoclonales. Todo esto ya es parte del tratamiento que lo maneja el oncólogo. Como cuestión generalizada, que sí hay muchas formas de nosotros controlar el cáncer, ¿no? De cualquier tipo. Este es el caso específico del pulmonar. Entonces, el pronóstico en general del cáncer de pulmón es malo. Miren ustedes, a 5 años, una supervivencia de 20%. Uno, porque el paciente llega tarde a la consulta. Dos, porque puede tener estos cánceres, o un carcinoma de células pequeñas, ¿no? O un carcinoma de células grandes, ¿no? Son muy agresivos. Entonces, o que el paciente ya tenga metástasis. Entonces, por eso su pronóstico es malo. Dice, en el carcinoma de células pequeñas, la enfermedad está limitada a 5 años de supervivencia en 16%. En algunos casos tiene una tasa de 20 meses de sobrevida solamente, diagnosticado el tumor. Y solamente un 3% sobrevive hasta 13%, aún con el tratamiento. Es muy agresivo. Mientras que el carcinoma de células no pequeñas tiene mejor pronóstico. Depende principalmente de la extensión de la enfermedad y del estadio de los ganglios. De ahí la importancia, ¿no?, de este TNM. El TNM es importantísimo en el tratamiento, pues dependiendo del tamaño del tumor, del compromiso ganglionar y de la metástasis a otros órganos, se le puede hacer sobre cirugía, radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia o terapia especialmente, ¿no?, para esos pacientes. Entonces, miren ustedes, si este tumor está localizado y no afecta a ganglios linfáticos, ni hay metástasis, miren ustedes, la sobrevivencia es de 60 a 70 años, 5 años o más, diferente de este, ¿no? Este es solamente 20 años y llega con la J 5 años. Entonces, pero aún así, estos tumores, aún el carcinoma de pulmón, repito, como repito al inicio, es la causa más frecuente por muerte por cáncer. Por tener paciente cáncer de mama, cáncer de estómago, ¿no? Entonces, puede durar un poco más, pero el que mata más rápido es este. Que no sea el más frecuente de todos los cánceres, pero es el que más mata.
Ahora, entre la estrategia, esto es para finalizar, de controlar este cáncer de pulmón, lo primero que tenemos que hacer es esto: dejar de fumar. Y cuando nosotros decimos dejar de fumar, no solamente, no es porque uno fume cigarrillo. Antiguamente se usaba mucho el cigarrillo sin filtro, y decían, no, que es el cigarro puro, ¿no? El tabaco. Otros decían, no, que es el filtro, y empezaron a usar cigarros con filtro, y actualmente inclusive hay cigarrillos electrónicos, ¿no? Pero también que tienen el componente, probablemente carcinogénico, lo tiene el tabaco. Entonces, por eso es que los pacientes que incluso no fuman tienen riesgo, porque conviven con pacientes, ¿eh? Cuando ustedes tengan un familiar que sea fumador, mándenlo a fumar afuera, que se muera solo, ¿no? No permitan que fume dentro de la casa. Ya no se permite, incluso está prohibido en cualquier parte. Y eso ya ustedes saben que nadie puede fumar en un lugar público por esto, ¿no? Y usted puede, dejar de fumar puede reducir el riesgo de desarrollar cáncer pulmonar hasta un 50% después de 10 a 15 años, a 5 años. Después de 15 a 20 años, el riesgo de cáncer pulmonar es el mismo que los que nunca fumaron. También los que también tienen, porque no solamente hemos visto que se produce cáncer pulmón en los fumadores. Es más alto el riesgo, sí, pero también en otras entidades, como las entidades, riesgos laborales, el smog, una sustancia que uno ingiera, o inhale, etc. Entonces, esta media farmacológica, miren ustedes, reemplazo de la nicotina como mascar, pastillas, pastillas transdérmicos, también se puede usar porque la nicotina crea adicción. Entonces le dan esto para uno de poco a poco dejar de fumar. Entonces, todas estas sustancias que se pueden usar. Pero lo más sano es cortar de raíz de fumar. Ese es el problema. ¿Alguna pregunta, muchachos? Doctor, Sí, y si la persona nunca ha fumado en su vida, también. qué otro tipo de modo de prevención puede hacerse aparte de no fumar si nunca ha fumado en su vida? A ver, vamos a la primera ya. Mira todas las. ¿Qué otras? Acá dijimos, ¿no? Para que lo veas, ¿eh? ¿Dónde está? Acá está. Acá está tu respuesta. Acá está. Mira, el 80% son fumadores. O sea, el más común de ellos es el cigarro. Dejas el cigarro, tienes un 10 a 20%, mira, de pacientes que van a hacer cáncer de pulmón sin ser fumadores, ni haber estado en contacto. O es que estén laborando en minas de radón, uranio, asbesto, arsénico. Por ejemplo, los pacientes, este asbesto da una neoplasia que se llama, ¿no?, el mesotelioma maligno. Y son los pacientes que trabajan en la fábrica de vidrio. Esto. Los pacientes que manejan sustancias tóxicas como el arsénico. También se ha visto que es un riesgo estos pacientes o estas pacientes, sobre todo mujeres, porque también hay cáncer de mama en varones, ¿no?, que han recibido radioterapia para cáncer de mama, o pacientes, hombres y mujeres que han recibido tratamiento para radioterapia para linfomas. Se ha visto que hay tendencia a mayor riesgo, que nunca fumaron, pero en general puede ser que sí. Otros que sí, que hayan tenido en la familia alguien que murió con cáncer de pulmón, o que esté asociado a estas enfermedades. Yo le dije a ustedes que una de las características del adenocarcinoma, ¿no?, es la presencia de cicatrices, ¿no? La tuberculosis puede producir cicatrices, ¿no? Infecciones crónicas pueden producir cicatrices, y sobre esas cicatrices se instala este adenocarcinoma, que es el más frecuente de los tumores malignos pulmonares primarios. Y esto que no lo podemos evitar, salvo que nos vayamos a vivir a un ambiente, ¿no?,
al campo, y sobre todo los que vivimos en Lima, tenemos este gran problema, con las zonas de alta polución. Entonces, ese es el, ¿de acuerdo? ¿Algo más? Ah, doctor, una consulta. Sí. El índice de paquetes por año también serviría como para dar una idea acá, ¿o no? ¿El índice de paquete diario de cigarrillo? No, ¿a eso te Ajá, refieres? sí, Ah, doctor. claro, claro, si tú tienes, a ver, es como una rifa, ¿no? Si tú compras un número, tienes, de 1 millón de números, tienes uno entre 1 millón para sacarte la rifa. Si tú compras 20, 100, 200 números, tienes 200 posibilidades más de hacer cáncer, ¿no? de ganar la rifa. Igual esto, a mayor cantidad de cigarros que fumes, tienes ese problema. Lo mejor es, como decía, no fumar. Y sobre todo no convivir con gente fumadora. Hay gente, no, es que se mate solo. Pues. No, es un riesgo. No, eso no quiere decir que, oye, muchachos, por si acaso, eso quiere decir que, no quiere decir que todos los pacientes fumadores hacen cáncer. ¿Eh? No, no, hay pacientes que fumaron y nunca hicieron cáncer. Ustedes ven la frase dice, fuma como chino en quiebra. Los chinos fuman duro, la raza china, ¿no? Y no todos han muerto de cáncer pulmonar. Cada paciente, yo por eso decía, existen enfermos antes que enfermedades. Cada paciente es diferente a otro. Esto es solamente para saber de que estos factores elevan el riesgo. Eso quiere decir que todo el que fume va a hacer cáncer. No, no, no. No tampoco. ¿Otra pregunta? Bueno, muchachos, si no hay pregunta, ahí quedamos. ¿Correcto? Entonces, Muchas gracias, doctor. ¿Me podría ¿ya? compartir su PPT, por favor, para compartirla con los compañeros? No, no, sí. Sí. Te voy a mandar al delegado o para que le repartan a todos ustedes o cómo lo comparto acá, ¿cómo te digas? Sí, doctor. Sí, está bien. Muchas gracias. Ya, ya.